seguir acercándonos a la palabra, dejando que la palabra sea el instrumento que Dios quiere seguir usando en nuestras vidas. Y la palabra también sea el instrumento que Dios usa en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que ellos también sigan siendo alimentados por la palabra de Dios. Y sus corazones y sus mentes se llenen de la verdad de Dios. Y puedan dirigirles, sobre todo a nuestros jóvenes también, con las luchas que también tienen que enfrentar en la sociedad en la que estamos, con tantas ideas y filosofías que pululan por el espacio sideral y que necesitan evidentemente conocer a Dios y conocer a su palabra para poder realmente también saber discernir y vivir en medio de este mundo como a Dios le agrada. Y nosotros también necesitamos de su palabra, así que es una oportunidad, una bendición poder alabarle y poder recordar verdades que cantamos y que evidentemente siguen estimulando nuestro corazón y guiando nuestras vidas. Y me gustaría que también ahora la palabra sea ese instrumento que el Señor quiere usar para nuestras vidas. Hoy me gustaría que empezáramos a meditar sobre un libro que ha sido uno de los libros que más impactó a Lutero. No es Romanos, es otro libro, también de esas cartas especiales que hay en el Nuevo Testamento, y que en esta mañana me gustaría que empezáramos a meditar. Y es la carta de los Gálatas, una carta donde vamos a ver una defensa firme de Pablo por el Evangelio, el verdadero Evangelio, que en aquellos tiempos estaba siendo pervertido y distorsionado. Y Pablo va a hacer una defensa de ese Evangelio y de la vida que resulta del Evangelio, de la vida que evidentemente procede de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y antes me gustaría hacerte la pregunta: ¿cuándo no debes escuchar a un ángel? ¿Te ha hecho la pregunta alguna vez? Creo que sí, que todos os lo habéis hecho, ¿verdad que sí? Pero ¿cuándo no hay que escuchar a un ángel? ¿Hay algún momento? Cuando cambia el evangelio. Ahí, muy bien, conoces el libro de Gálatas. Muy bien. Otra pregunta: ¿te predicas a ti mismo? ¿Te predicas a ti mismo? A veces pensamos que solo tenemos que predicar a los demás, pero me gustaría que viéramos que a veces tenemos que predicarnos también a nosotros mismos. Y las Escrituras nos van a llamar a eso precisamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana. Vamos a orar un momentito, permitidme que pida Señor su ayuda y que pueda predicar sin toser. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. No es un libro de filosofía, no es un libro de psicología, no es un libro de teorías, es tu palabra. Es poderosa para transformar vidas. Lo ha hecho a lo largo de la historia, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y Señor, queremos seguir rogándote que tú nos ayudes a poder seguir entendiendo tu palabra, comprendiéndola y especialmente viviéndola. Señor, ayúdanos, usa tu palabra en esta mañana, usa este vaso de barro, Señor, para hablar lo que tú quieres. Señor, te ruego que tú seas el que sigas preparando nuestros corazones, ayudándonos a recibir tu palabra y a dejar que tu palabra gobierne nuestras vidas, Señor. No sean solo cosas que sabemos, sino sean verdades que dirigen nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra acción. Que todo lo que, Señor, tú quieras en nuestras vidas, tú nos lo muestres
muestres y nos lo sigas mostrando por tu palabra. Sigue hablándonos en esta mañana a tu pueblo. Necesitamos, Señor, seguir entendiendo tu voluntad para nuestras vidas. Y danos la fortaleza por tu Espíritu para vivir de esa manera. Bendícenos, Señor. Te pido tu ayuda y te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría pediros que pudiéramos abrir la carta a los Gálatas, ¿vale? Una carta que ha sido importante, no solo en la vida de Lutero, sino a lo largo de la historia, a lo largo de la Iglesia, del tiempo de la Iglesia. La carta de las Gálatas ha sido una carta que ha tenido un lugar importante, la enseñanza de la Iglesia, precisamente por la defensa del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Jesucristo, y nos ha ayudado y ha ayudado a la Iglesia a mantener fiel el entendimiento de qué es el Evangelio, cuál es el Evangelio verdadero, que también en nuestros días es necesario tener claro, porque en nuestros días también hay otros evangelios distintos que se predican y se enseñan y que tratan de hacernos creer que son el mismo que el de Cristo, y no lo es, no lo son. Y eso es lo que la carta a los Gálatas va a ayudarnos a identificarlo y a vivir evidentemente en la libertad que trae Cristo a aquellos que creen y que confían en Él. Esta carta fue escrita entre los años 48, 50, depende un poco el autor, pues, pero más o menos sobre esas fechas encontramos la formación de esta carta. El autor es Pablo, que se va a identificar desde el principio, y nos encontramos como está siendo dirigida a un grupo de iglesias que Pablo ha estado evangelizando. Vemos ese trabajo misionero de Pablo en los capítulos 13, 14 de Hechos, donde va a estar acercándose a estas ciudades con el fin de predicarles el Evangelio. Antioquía, Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Listra fue de donde era Timoteo, y es ahí donde a esas iglesias que hoy están en aquel entonces eran las iglesias de Galacia, lo que hoy en día sería una zona del centro-sur de Turquía, de la actual Turquía. Y a esas iglesias es a las que se está dirigiendo Pablo con esta carta, y por lo tanto está dirigiéndose a un grupo de iglesias, no solo a una, es un grupo de iglesias que todas están más o menos influidas por la misma problemática, influidas por los falsos maestros, que son los que detrás están distorsionando, pervirtiendo el Evangelio del Señor, y que por lo tanto está confundiendo las iglesias y arrastrándolas a alejarse de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 9 especialmente. Vamos a leer también el 10. Y le voy a pedir a alguien, Rafa, ¿tú tienes ahí? ¿No tienes las gafas? ¿Quién tiene gafas? O bueno, ¿quién no necesita gafas? Miguel, yo sé que tú las necesitas, bueno, no te preocupes. Venga, Magdalena, tú misma, tú sí tienes gafas, ¿verdad? Puedes leerlo Gálatas 1, del versículo 1 hasta el versículo... vamos a leer hasta el 10. Por favor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues puso
favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pablo empieza su carta presentándose, dirigiéndose a los Gálatas, y lo hace de un modo un poco distinto al que está acostumbrado en otras cartas, si comparáis con otras cartas. Parece como que en esta carta Pablo está siendo más directo. Pablo está queriendo dejar ciertas cosas claras desde el primer momento y está enseñando claramente algunas verdades. Cristo tiene que ser la autoridad suprema en su iglesia. Esa es una de las cosas que va a tratar de resaltar desde el principio, lo que va a decir con el saludo inicial. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo empieza haciendo ¿qué? Defendiendo su autoridad apostólica. Y quiere dejar claro desde el primer momento esa autoridad. No es una delegación de ciertos hombres de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía. Quiere dejar claro que la autoridad que se le ha concedido, que él tiene, es directamente dada ¿por quién? Por Dios mismo, por Jesucristo. Es una de las cosas que está tratando de defender desde el principio. Está sentando una base a la que quiere evidentemente dejar muy clara para los propios Gálatas por la situación en la que están. ¿Y qué es lo que está queriendo decirles? Soy el enviado de Dios para guiar a la iglesia de Dios. Es lo que está queriendo decir, en pocas palabras. Y hace referencia a su apostolado. Por eso está diciendo Pablo, apóstol, no de hombres. Los judaizantes, aquellos falsos maestros a los que está evidentemente combatiendo, que estaban infiltrados en las iglesias de Galacia, eran hombres que venían de Jerusalén diciendo que eran la iglesia de Jerusalén que les respaldaba y que por lo tanto les daba autoridad. Él lo que va a decir es, no, mi autoridad no viene de otros hombres. Mi autoridad ha sido dada directamente por Jesucristo, por Dios. Soy comisionado por Dios para enseñar el fiel y verdadero evangelio. Está queriendo sentar esa base tan importante en la autoridad de la iglesia. La iglesia no seguimos ideas de hombres, no seguimos ocurrencias de alguien, no seguimos las experiencias de alguien. Seguimos la verdad de Cristo manifestada, especialmente en las Escrituras, como veremos también ahora. Los apóstoles, ¿quiénes eran? 12 más Pablo. Eran hombres que habían sido llamados por Jesucristo y que evidentemente han sido formados, especialmente los 12, a los pies de Jesús durante 3 años, pero Pablo también fue alguien que fue llamado por Jesús en su conversión. Jesús se le presenta, se le manifiesta y le llama a una misión, igual que al resto de los discípulos. Tenían una misión, era la de enseñar a los discípulos. Les recuerda en Juan 14 y 16 que cuando él tiene que irse para que venga el Espíritu Santo que les recuerde la verdad y puedan enseñarla a aquellos que quieran escuchar el Evangelio. Ellos tenían una misión, estaban comisionados. Esa autoridad no la tienen otros. No hay apóstoles como los 12 y como Pablo. No existen. No hay más hombres comisionados por Jesús, que han visto a Jesús, que han recibido la comisión de parte de Jesús para enseñar la pura y absoluta verdad del Evangelio. No existen otros. Se utiliza el verbo apostolar, apóstolos, que era para hacer referencia a mensajeros, que podríamos llamarlos misioneros, sí, pero apóstoles como los 12. Y Pablo no existe, no hay más. Son ellos, solo, exclusivamente, tienen la autoridad. Y eso es lo que está queriendo resaltar Pablo en su testimonio, cuando es llamado, y vemos esa referencia a su testimonio en el capítulo 9 de Hechos, donde en el versículo 15
se nos va a decir, Pablo ha tenido la presencia, ha recibido la manifestación y la presencia del Señor, queda ciego, el Señor llama, ¿os acordáis a quién llama para poder ayudarle? ¿A quién llama el Señor? A Ananías. Y Ananías le dice, sí, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo si se está matando a los creyentes, ¿no? Le dice, ¿y qué le dice el Señor? Versículo 15 de Hechos 9. El Señor le dijo, ve, por mi instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Junto a los 12 eran instrumentos escogidos. Para los 12 Jesús pasó toda una noche orando al Padre para escoger a esos hombres. Toda una noche, lo cual simbolizaba la importancia también de ese papel, de esa función, de ese llamado que están recibiendo los 12. Entonces nos encontramos que Jesús está recordando eso. Si vamos a 1 Corintios, también estamos viendo a Pablo resaltar precisamente ese llamado suyo de apóstol. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 1, dice Pablo, no soy apóstol, evidentemente está ironizando, claro que lo soy, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Esa era una marca del apóstol genuino y verdadero, ver al Señor, y él lo había visto. De hecho, él había tenido muchas otras revelaciones de parte del Señor, manifestaciones del Señor, en el cual estaba evidentemente guiándole y enseñándole acerca de la verdad. Y eso es lo que va a resaltar. Si vamos al capítulo 15 también, encontramos a Pablo resaltando la misma idea. Versículos 8 y 9 dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Y a lo largo de las cartas, diferentes cartas, y especialmente en esta de Gálatas, él tiene claro cuál es su llamado, cuál es su función, cuál es su autoridad. Y él está defendiendo precisamente esa autoridad que ha sido delegada por el Señor. Y fue precisamente esa delegación, esa comisión, lo que luego llevó a formar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado precisamente por el respaldo apostólico, porque cada uno de esos libros apostólicos del Nuevo Testamento fueron respaldados y fueron evidentemente supervisados y guiados por los apóstoles. Eso es lo que encontramos en Hechos, en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el apóstol fue escogido por parte de Dios. La sucesión del apóstol no ocurre, no se transmite a otras personas. No ha ocurrido eso. Algunos quieren creerlo, pero no es así. Las Escrituras hablan que el fundamento apostólico está en las propias Escrituras. Eso es lo que la palabra nos está recalcando en ese texto también, incluso de Efesios. Habla del fundamento apostólico, de esa enseñanza que los apóstoles dejaron y que evidentemente encontramos en las Escrituras. Pablo tiene claro esa verdad y de una manera muy seria está tratando de recordar eso a los gálatas. La autoridad, la auténtica autoridad que va a mostrarles lo que es el auténtico y verdadero evangelio, viene de él y de los 12. Y ellos tenían que aceptar esa autoridad. La iglesia de Gálatas tenía que reconocer la autoridad apostólica y tenía que aprender a distinguir lo que no era mensaje apostólico. Y a lo largo de la carta va a intentar precisamente ayudarles a reconocer que la fuente de autoridad para predicar el auténtico evangelio viene del fundamento apostólico. Y ese fundamento apostólico son las Escrituras, lo que dice Efesios. Ese fundamento apostólico
esa base son las Escrituras. Y es a partir de las Escrituras que evidentemente nosotros podemos predicar un evangelio verdadero, un auténtico y genuino evangelio. Si no, lo que vamos a predicar son buenas intenciones, libros de autoayuda, filosofías de nuestro tiempo, ideologías que se mueven en cada época. Hoy parece que hay que estar constantemente actualizando la verdad. La verdad del pasado no sirve. Hoy se escucha mucho eso en ciertos medios. La verdad tiene que ser actualizada, porque si no deja de ser contemporánea, deja de ser útil para la sociedad que nos rodea. Lo siento, pero no es cierto. Esta verdad es eterna y es para siempre. Aunque tenga 2000 años. Aunque tenga 2000 años. Esto no debe ser actualizado, no debe ser tuneado al gusto de nuestra sociedad presente. Debe ser reconocida y respetada y someternos a ella, porque es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Y es la verdad a la que nosotros tenemos que seguir defendiendo, como Pablo la estaba defendiendo. Pablo la va a defender en estos versículos y a lo largo de la carta de Gálatas de una manera firme. Él no va a titubear ni a dudar de lo que es la verdad y del mensaje que él ha recibido. No es una opción más, como a veces se nos dice, ¿no? El evangelio es una opción. No, no es una opción, es la opción. ¿Qué dice el texto? Jesús dijo: yo soy un camino. El camino, el único camino. Yo soy una verdad, yo soy una vida. No, es exclusivo. Por mucho que hoy no quieran escucharse esa idea de exclusividad de Cristo y del Evangelio, pero es exclusivo, no existe otra opción. Esa es la verdad que encontramos en las Escrituras. Solo hay un Evangelio, auténtico y verdadero. Lo otro es otra cosa. Lo otro es otra cosa. Y eso es lo que Pablo está defendiendo. Algunos puedan interpretar que Pablo está defendiendo su gloria personal, su orgullo, está defendiendo su título y está aquí tratando de defender pues su protagonismo. No es cierto. No es cierto. De hecho, lo va a demostrar al final, en el versículo 10. Él no está buscando su gloria. De hecho, Pablo, que ha estado dispuesto a vivir y a experimentar por causa de Cristo y de su palabra. Mucho. ¿Cuánto ha sufrido Pablo? ¿Cuántos latigazos ha tenido que padecer? Naufragios, hambre, acusaciones, traiciones, enfermedades por causa de Cristo. Si hubiera estado buscando su gloria, su orgullo personal no hubiera estado pasando por ahí. Pero él no estaba buscando eso, estaba buscando evidentemente la gloria de Cristo, y eso es lo que está queriendo resaltar. Al buscar la gloria de Cristo, va a tener que defender el Evangelio y por consiguiente la fe y la vida de aquellos que han recibido el Evangelio verdadero. Eso es lo que está preocupando a Pablo. Pablo está preocupando las almas de aquellos que habían creído el Evangelio y su salvación estaba en juego, porque estaban evidentemente siendo influidos por esas corrientes, esos falsos maestros que estaban tratando de desviarle. La enseñanza apostólica, el fundamento apostólico, las Escrituras, no son una cuestión de opiniones, sino de revelación. Revelación de Dios. La realidad que los creyentes tenemos que aprender es a reconocer la autoridad de las Escrituras, a reconocer y a someternos a la autoridad de las Escrituras. A veces podemos tener la tentación de pensar,
de las Escrituras cuando dice algo, ya, pero es que yo pienso esto. No es lo que yo pienso de las Escrituras. No es lo que yo siento de las Escrituras. No es lo que a mí me parece de las Escrituras. Es que si Dios lo ha dicho, esa es la verdad. Y si Dios ha dejado esa verdad registrada en las Escrituras, es para que las recibamos con sumisión, no para que las cuestionemos. ¿Cuestionamos a veces la palabra de Dios? ¿Cuestionamos lo que dice Dios? Eso es un peligro para nuestras vidas. Y serio. Cuestionar lo que dice la palabra, aunque sea en tu corazón o en tu mente, eso es un peligro. Muy serio. Y tiene consecuencias. Y tiene consecuencias. La palabra no es algo por lo cual tenemos la libertad de cuestionarla. No tenemos esa libertad. No la tenemos. Pablo está aquí resaltando la necesidad de que su iglesia se someta fielmente a las Escrituras. Y creo que es una de las reales necesidades de nuestro tiempo, de nuestras propias vidas. La necesidad de seguir sujetándonos a la verdad apostólica, al fundamento apostólico, a la verdad de Cristo, a las Escrituras. Si rechazamos las Escrituras, ¿sabéis a quién estamos rechazando? A Cristo mismo. Es lo que va a estar diciendo a lo largo de todo el libro de Gálatas. Rechazar la verdad de Cristo es rechazarle a Él. Por eso Él está desde el principio sentando unas bases firmes. Y me gustaría seguir animándote a que cuando leas las Escrituras recuerdes que estás escuchando la voz de Cristo. Cuando estás escuchando y abres la palabra, tenemos al Dios vivo que sigue hablándonos a través de ella. A veces buscamos sueños, revelaciones, experiencias. Señor, muéstrate a mi vida. Pues si tenemos la palabra, que nos está hablando claramente. Y está mostrándonos la verdad que necesitan nuestras almas. Y es lo que el Señor está buscando. Por eso nos la ha dejado. Necesitamos las Escrituras para que ellas sigan alimentándonos y fortaleciendo nuestra fe y nuestra vida cristiana. Jesús hablaba sobre esa necesidad de que su pueblo también confiara en su palabra y siguiera en él. El libro de Juan es un texto donde varias veces Jesús hace mención de eso. Las Escrituras son fundamentales en el desarrollo, en nuestra vida, en la experiencia de la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer o cómo debemos tratar las Escrituras en nuestras vidas? Con amor y sumisión a ella. En la medida que nosotros, la Iglesia del Señor, se somete en amor y sumisión a la Escritura, la Iglesia va a experimentar el poder de Dios, la renovación, la fortaleza, que viene a raíz y a partir precisamente de la palabra de Dios. Me temo que mucha de la debilidad que hay en el pueblo de Dios se debe precisamente a una lejanía de las Escrituras. Muchos de los desiertos espirituales que los creyentes viven, de la debilidad que podemos vivir los creyentes, de las derrotas que vivimos los creyentes, es por una falta de sumisión, de autoridad a la palabra, una falta de amor sincero a las Escrituras. Creo que esa es una de las necesidades que tenemos que seguir recordando. Y
Quizás son ideas que sabemos, seguro que hemos escuchado muchas veces, pero necesitamos seguir refrescando. Necesitamos seguir refrescando la autoridad de las Escrituras, la necesidad de que ellas sean las que sigan renovando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Porque tantas veces nuestras vidas están dominadas por sentimientos, ¿o no? ¿Cuántas veces somos arrastrados por sentimientos? ¿Cuántas? Párate a pensarlo. Analízalo en tu propia vida. Si lo que realmente está conduciéndote y dirigiéndote es la verdad de Dios o son sentimientos que aparecen como consecuencia de situaciones, consecuencia de experiencias, consecuencia de relaciones. ¿Qué es lo que muchas veces dirige tu vida? ¿La verdad? ¿O emociones, sentimientos, pensamientos que brotan de nuestras mentes como consecuencia? La palabra de Dios no ha venido a traer derrota, debilidad y desierto a nuestras vidas. Es cierto que a veces nos confrontará con nuestro propio pecado, nos señalará nuestro propio pecado. Pero ¿sabes por qué? Para renovar tu vida, fortalecerte y ayudarte a vivir a la manera de Dios. Muchos de esos sentimientos que nosotros experimentamos y vivimos, lo único que hacen es llevarnos a confusión, desaliento, tristeza y desierto. Esos sentimientos, los sentimientos no los podemos eliminar, son parte de cómo Dios nos ha creado, pero los sentimientos sí deben ser canalizados y los sentimientos sí deben ser contrastados con lo que Dios dice en su palabra, y tenemos que preguntarle, ¿lo que yo siento es lo que Dios dice? ¿Es lo que Dios me enseña? ¿Es lo que Dios busca para mi vida? ¿Cuántas veces venimos al culto esperando salir eufóricos? Si ese día mis emociones, por lo que fuera, no han sido encendidas, hoy el culto no me ha gustado. La pregunta no es si te ha gustado, porque el culto no ha sido para ti ni para mí. El culto ha sido para quién? Para Dios. La pregunta es, ¿le ha gustado a Dios? ¿Dios ha recibido la gloria? ¿Dios ha sido predicado? ¿Su palabra ha sido predicada? ¿Ha sido enseñada? La verdad tiene que dirigir nuestras vidas. Y me gustaría hacer, siguiendo un poco lo que decía el otro día, el domingo pasado, Joel, la palabra tiene que dirigir nuestros sentimientos. Tiene que dirigirnos. Si nos abandonamos a nuestros sentimientos, vamos a sufrirlos. Vamos a sufrirlos. Si nos dejamos guiar por la palabra, vamos a ser edificados y fortalecidos, alentados. Y nuestras vidas vamos a experimentar precisamente esa fuerza que viene de la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. La Iglesia se mantiene o cae en función de si nos mantenemos fieles a las Escrituras. La Iglesia se mantiene firme o cae en función de si nos mantenemos firmes y fieles a las Escrituras. Esa es la autoridad. No tenemos un papa. No tenemos papas. Hay pastores que Dios usa, pero no somos papas. No tenemos la exclusividad de la verdad. La exclusividad de la verdad está aquí. Y esta es la que tenemos que guiar, por la que tenemos que guiarnos y la que tenemos que dejar que siga guiando y dirigiendo nuestras vidas. ¿Sabéis cuál es la señal más clara, más evidente de un ministerio respaldado por Dios? ¿Popularidad? ¿Fama? ¿Los miles de seguidores en YouTube? ¿El volumen de los edificios que hemos conseguido? No, ninguna de ellas. La
fidelidad a las Escrituras. Y Pablo lo tenía muy claro. Esa era la clave de su ministerio. Ser fiel a Dios. Tanto que al final, en el versículo 10, están acusándole de que él está agradando a los gálatas. Él está buscando el favor, él quiere ganarse el favor de estos gálatas y tiene que buscar la manera de poder ganarles, ¿no? Y le acusan, ¿no? Tú lo que estás predicando el Evangelio porque quieres regalar el oído a la gente. Porque claro, estaba luchando contra judaizantes que estaban añadiendo al Evangelio de Cristo, estaban añadiendo leyes mosaicas, la circuncisión, las leyes alimentarias y otro tipo de leyes. Y claro, eso como que cargaban y ellos decían, no, esto es más difícil. Pero estaban permitiendo el Evangelio, evidentemente. Y Pablo les dice, no, yo no estoy agradando a nadie, estoy agradando a Cristo, que es a lo que me importa. Y eso es lo que ha hecho, y lo que va a demostrar, y lo demostró con su vida, ¿no? Todo lo que él estuvo dispuesto a vivir y a sufrir por causa de su Señor. Pablo está enseñando a partir del verso 3 sobre el Evangelio. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 3 versículos está resumiendo el Evangelio, pues básicamente en uno. Está haciendo mención del Evangelio que él ha estado enseñando y va a seguir enseñando. Y el Evangelio que evidentemente quiere que los gálatas reconozcan, identifiquen, disciernan, que no se dejen atrapar por otro. Y el centro del Evangelio, ¿quién es? Cristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es Dios el que ha venido a librarnos de nuestros pecados. No somos nosotros por el cumplimiento de leyes. No podemos satisfacer esa exigencia, porque la exigencia sería perfección. ¿Quién lo va a cumplir? Ellos, los judaizantes, pensaban que ellos podían. Falso, es mentira. No pueden. La ley venía a conducir al ser humano a reconocer su realidad, su fracaso, su incapacidad de cumplir y ser como Dios quiere. Esa era la función de la ley. Por eso dice Jesús y Pablo que la ley es buena, no es mala. El problema es que hay que entender cuál es el propósito de la ley. La ley no era el medio de salvación. La salvación solo viene por Jesús, por la fe, por confiar en su sacrificio en aquella cruz para salvar nuestras vidas de nuestros pecados, de nuestro pecado. Eso es lo que el Evangelio dice. Pero el Evangelio continúa. El Evangelio no solo quiere darte la salvación y dejarte tal cual estás. Si te quedas ahí, algo falla. Algo ha fallado. Si no hay cambios, si no hay vidas transformadas que dejan, hombres que viven queriendo acostarse con la primera mujer que pillen, conocen el Evangelio pero siguen viviendo así, si eso no hay un cambio, no ha entendido el Evangelio, no ha experimentado el Evangelio. El cambio, ¿qué es lo que viene a hacer? Transformación. El Evangelio, ¿qué es lo que viene a traer? Transformación, cambio de vidas. Cambio de vidas. Eso es lo que dice a continuación el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. ¿Qué es ese presente siglo malo? De esa vida marcada y que sigue la corriente de este mundo, bajo el príncipe de este mundo. Una vida sin Cristo. Dios ha venido a librarnos de eso. A salvarnos. Para darnos una nueva vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio viene a transformar nuestras vidas, a no dejarnos tal cual estamos, sino a hacer de nosotros una nueva criatura. ¿Por nuestros esfuerzos? No, por la fe en Jesús y por el poder de su Espíritu Santo. Y es lo que está resaltando,
Por eso dice al final, versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él merece toda la adoración. Lo que estamos haciendo en nuestros cultos al cantarle, al adorarle, no es cumplir, rellenar un hueco en nuestra agenda. Es reconocer quién merece la gloria. ¿El Evangelio para quién es? ¿Para quién pensáis que es? ¿Quién? No, es que no lo escucho con las mascarillas. Fuerte. Para las personas, Para las personas. ¿Pero qué persona? ¿De 2 patas o de 3 patas? ¿Cuál? Para los pecadores. Para todos. ¿Para creyentes o para incrédulos? Para todo aquel que cree. Para todos. A veces pensamos que el Evangelio es solo para una época de nuestras vidas. Pero a lo largo de toda la vida tenemos que seguir recordando el Evangelio, es recordar quién es mi Salvador, recordar que estamos en un proceso en el que nuestro Salvador sigue queriendo transformarnos, sigue queriendo ser el Señor de nuestras vidas. Y el Evangelio es también para ti, para mí, para creyentes, aunque llevemos 50 años en el Evangelio. Y tenemos que seguir recordando. Pablo ha estado presentando su autoridad, presentando la autoridad de Cristo y la necesidad de que su pueblo confíe en la palabra y busque edificarse por la palabra. Y eso es lo que me gustaría animarte en esta mañana. Y sigue hablando a los hermanos de la realidad que ellos están viviendo. Hay una realidad, hay un problema que ellos están experimentando y se va a dirigir ahora en los próximos versículos a decirles que solo las Escrituras deben guiar la vida, la fe de su pueblo, la fe del auténtico creyente. Dice a continuación: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay asombro en el corazón de Pablo. Hay preocupación. Aquellos que habían escuchado el Evangelio de parte de él, ahora se estaban alejando. Estaban permitiendo que otras ideas dominaran sus corazones y, por lo tanto, les alejaran de Cristo, porque al final eso es lo que está ocurriendo. Estaban rechazando a Cristo al aceptar otro evangelio. Y estaban siendo engañados por ¿quiénes? Por los que viene a continuación Pablo a mencionar. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Son judaizantes, como antes decía, y veremos a lo largo de la carta, son algunos que venían de Jerusalén y que evidentemente estaban enseñando que aparte del Evangelio de Cristo hacía falta cumplir el tema de la circuncisión. Estaban llamando y estaban invitando a los creyentes de Gálatas a que se circuncidaran, a que guardaran leyes mosaicas, a que guardaran leyes de alimentación. Ciertas cosas no podían comer, tenían que tener cuidado. Y Pablo está diciendo que lo que están haciendo es pervertir el Evangelio. Y esos a los que evidentemente están siendo instrumento de parte del diablo, Pablo va a dirigirse de una manera muy dura a partir del versículo 8 y 9, que ahora lo veremos. Pero cuando pensando en estos creyentes que llevarían pocos años, ¿cómo es que han sido, cómo es que tan pronto se habían alejado de Cristo, del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué se alejan varias iglesias tan fácilmente del Evangelio verdadero que les había predicado el apóstol? Habían sido engañados. Había varias razones, pero lo que me gustaría resaltar es
cómo nosotros guardarnos del engaño también en nuestros días. Déjame insistir en el tema de las Escrituras. La gran necesidad que tenemos para poder realmente librarnos del engaño hoy en día es conocer las Escrituras, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios sea algo que abunde en nuestro corazón. Como Colosenses dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La gran necesidad que tenemos también hoy los creyentes es la de discernir. Y tenemos que aprender como los de Berea. ¿Os acordáis de los de Berea, verdad? Viene Pablo, dice que estos eran más nobles, pero más nobles no significa que eran más tontos. Porque ¿qué es lo que hacen? Los de Berea cuando escuchan el mensaje de Pablo. ¿Cómo? Escudriñan las Escrituras para ver si realmente lo que Pablo está diciendo es lo que dicen las Escrituras. O sea, la fuente, la base de autoridad, de criterio, por la cual pueden distinguir si algo es verdad o no es verdad, ¿qué era? Las Escrituras. Y esa tiene que ser, y tiene que seguir siendo la fuente de criterio para nuestras vidas. Tienen que ser las Escrituras. Son las que nos van a ayudar a distinguir esta voz en susurro diabólico. Es que Satanás me está susurrando. Sí, lo sé porque la palabra me lo ha dicho. No, esto que yo estoy escuchando es la verdad de Dios porque la palabra lo dice. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo distinguimos? Por la verdad, por la palabra. Y tenemos que dejar que la palabra sea la que nos ayuda a discernir y discierne todo lo que oyes. Cuando estés escuchando cualquier predicador, no apagues el discernidor. No lo apagues. No te tragues todo lo que oyes. Cuando estés leyendo un libro, cualquier libro, por cristiano que sea, no lo apagues el discernidor. No te tragues todo lo que lees. No lo hagas. Cuando viene alguien y te cuenta cosas y te dice esto y lo otro y te da sus opiniones, no apagues el discernidor. No te tragues todo lo que escuchas. Discierne. Distingue. Quita de en medio lo que no vale. No le des lugar. Y sabes una cosa. Discierne lo que te dices a ti mismo. ¿Qué te dices tú a ti mismo? ¿Tú te has encontrado diciéndote cosas que no son ciertas a ti mismo? ¿Te ha pasado alguna vez? Que tú a ti mismo te estás diciendo cosas que no son ciertas, que no son conforme a la voluntad del Señor, que no son verdad. ¿Te ha ocurrido? ¿A alguien le ocurre? ¿O solo aquí a uno? Sí. Quizás los demás que no nos damos cuenta. Pero la palabra, me encanta esos salmos en los que contemplamos cómo el salmista se habla a sí mismo. En el Salmo 42, el salmista se está hablando a sí mismo. Y se está tratando de reconducir en lo que él está sintiendo o pensando. Y él está en una situación de tribulación, de angustia, ¿no? Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Estaba en situación. ¿Y qué es lo que va a decirse en el versículo 5? Me encanta este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿A quién le está diciendo eso el salmista? A sí mismo se lo está diciendo. Se está predicando a sí mismo. Se está hablando a sí mismo. Pero, a ver, Ramón, ¿por qué eres tan torpe? ¿No te das cuenta que no es cierto? Que no es por ahí. ¿Qué es esto lo que Dios dice? ¿Tú lo haces contigo mismo eso? Porque eso es lo que está haciendo el salmista, ¿eh? El salmista se está reconociendo cuando él está sintiendo y está pensando cosas que no son ciertas, contrarias a lo que Dios dice, y él mismo se está predicando a sí mismo, se está exhortando a sí mismo. Y creo que nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. Tenemos que aprender a exhortarnos a uno mismo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 103? Bendice, oh alma mía, a Jehová.
Ramón, bendice al Señor, no dejes de alabarlo, no te dejes confundir, alábalo. Podrías poner tu nombre ahí. Podrías poner tu nombre. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se está diciendo que no, que sí, que yo soy despistado, que es verdad, pero no me voy a olvidar de lo que tú dices. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me gustaría animarte a que aprendas a exhortarte a ti mismo, a predicarte a ti mismo, a la luz de la palabra de Dios. Predícate, hermano, hermana. No dejes de hacerlo. Ni tus experiencias, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos te ayudarán a discernir la verdad de Dios. Solo las Escrituras. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Y es muy bueno escuchar la palabra los domingos. Pero me gustaría animarte a que hicieras algo más que eso. A que pasaras tiempo en tu casa, dejando la tele, dejando móvil, dejando ordenador, dejando muchas quehaceres, hobbies, aficiones, para poder pasar tiempo con la palabra de Dios. Porque Dios quiere precisamente que hagamos eso. Ya para terminar, los versículos 9, 8 y 9 son severos de parte de Pablo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? ¿Quién lo sabe? Apartado. Maldito, de parte de Dios. ¿Vale? Es maldito. O sea, es serio lo que está diciendo Pablo. Pablo no está aquí, bueno, no pasa nada. No, está siendo muy serio. Está siendo muy serio. El que se aparte del evangelio de Cristo, el anunciado por los apóstoles, por las Escrituras, anatema, maldito. O sea, es muy serio. Pablo no está jugando con eso. Y incluso si viene un ángel y te cuenta otra cosa, lo siento, la palabra de Dios dice esto, y Dios es fiel a su palabra. Y hay momentos en los que no hay que creer ángeles. ¿Amén? Y Pablo se mete él mismo, ¿eh? Es curioso lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, o sea, tú imagínate, a Pablo le da un siroco y le dice: oye, si yo voy a vosotros y os predico un evangelio, no me creas. No me creas. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite 2 veces. Insiste en la seriedad de lo que él está diciendo. El evangelio de Cristo no puede ser cambiado y tiene que ser creído y aceptado como la autoridad con la autoridad que Dios quiere que nos sometamos a él. Y Pablo está queriendo traer esa seriedad también al corazón de la iglesia, a los Gálatas. Y creo que también es una cuestión que nosotros tenemos que contemplar hoy en día, es la seriedad del evangelio. Hoy hay
Hay un libro escrito por un pastor protestante alemán, Bonhoeffer, no sé si lo conocéis, El costo del discipulado, tiene diferentes nombres, donde él habla de algo que se ha hecho muy conocido, la gracia barata. ¿Habéis escuchado esa expresión alguna vez? La gracia barata. Donde él hace mención de cómo muchas veces el Evangelio pues, se ha rebajado, se ha adulterado. La vida del cristiano se ha adulterado. Y creo que tiene razón, porque creo que es una de las cosas que hoy en día en nuestros tiempos también estamos contemplando. Y la gracia barata se puede ver en diferentes modos. Por ejemplo, perdón sin arrepentimiento. Hoy muchas veces se predica el perdón sin arrepentimiento. La palabra nos habla mucho de arrepentimiento y nos llama a arrepentimiento. Hoy se habla de seguimiento de Jesús o seguimiento a Jesús sin negarse a uno mismo. No hace falta que te niegues a ti mismo. Pero seguir a Jesús, según sus propias palabras, es negarse, es empezar a negarse a uno mismo. Y eso es una expresión de gracia barata, de intentar adulterar la verdad. O hablamos muchas veces de un amor, pero sin amor, sin sacrificio, que no cueste. Que sea fácil, cómodo. La realidad es que el amor generalmente es sacrificio, esfuerzo, cuesta, tiene un precio. Pero queremos abaratarlo, hablando de esas maneras. Salvación sin conocimiento de Dios. Hoy todo el mundo cree en Dios, pero no conoce a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Llenura del Espíritu Santo sin santidad. Se habla mucho del Espíritu, pero hay poca santidad. Evidentemente eso es abaratar también. Para resumir todas esas ideas, creo que hay una frase que me parece acertada, que es la de la visión de un cristianismo sin cruz. ¿Sabéis qué sería un cristianismo sin cruz? Dulcificar un mensaje, transformarlo, quitarle toda su fuerza y todo su poder. Porque sin cruz no hay mensaje. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no tenemos nada. Hoy estamos en la visión del cristianismo fácil, cómodo y próspero. Y eso de próspero sobre todo para algunos. Y eso no es lo que enseñó Jesús. Si alguno quería seguir, que supieran que las zorras tienen guaridas, ¿no? Pero el que le siga no iba a tener donde recostar su cabeza. Pero sabéis, a pesar del mundo en el que estamos, en la sociedad, en todas las influencias, Dios nos ha dejado su palabra. Esto es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Es la base y la autoridad de la Iglesia. Es por lo que la Iglesia se mantiene o cae. Si somos fieles a las Escrituras, la Iglesia recibe el poder por el Espíritu Santo para mantenerse firme y seguir adelante, siendo luz, siendo antorcha en medio de este mundo. Nuestra gran necesidad es precisamente seguir manteniéndonos fieles a las Escrituras. Me gustaría terminar con 2 versículos del libro de Isaías, en el capítulo 55, donde nos hacen mención precisamente de las Escrituras y las promesas, de la verdad, de la fuerza de la palabra de Dios, que tenemos que seguir confiando, creyendo y aplicando a nuestras propias vidas, porque la vida la vamos a poder vivir con el poder de Jesús, con el poder de su fuerza, con la verdad que Él nos ha dejado en su palabra, que el Espíritu Santo va a regar en nuestras vidas. Dice así, Isaías 55:10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para transformar toda nuestra vida. Es la palabra de Dios la que Dios quiere usar en tu vida y en la mía. Y eso es lo que sigue insistiendo el salmista en el Salmo 1. Permitidme que recordarlo y citarlo ahora en un momento. El Salmo 1 es el precioso texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No ha escuchado otras voces. Ha escuchado una, la de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestro bien, nuestra bendición, viene de escuchar a Dios, de seguir su voluntad, de seguir su palabra, de seguir y aplicar los principios, verdades que Él nos ha dejado. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere hacernos crecer. Quiere desarrollar esa vida fresca, viva en nuestras vidas. Necesitamos acercarnos a las Escrituras. No lo dejes. No permitas ser engañado por otras voces. Deja que la palabra de Dios sea la que dirija tu corazón, tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos. Todo sea dirigido por su palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, que es sanadora. Señor, tu palabra sana nuestros corazones. Tu palabra, Señor, alienta nuestros corazones. Fortalece nuestras vidas. Señor, tu palabra corrige nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Señor, gracias porque es tu palabra la que, Señor, nos ayuda a vivir de la manera que vale la pena en medio de este mundo. Señor, gracias por tu palabra. Sigue usándola en nuestras vidas, sigue usándola en cada uno de mis hermanos. Señor, ayuda a tu pueblo a pasar tiempo con tu palabra, a buscarte, a leer, a meditar, a escudriñar tus escrituras, para entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que sentir. Señor, ayúdanos y llévate la gloria en medio de nuestras vidas. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me gustaría simplemente que ahora pudiéramos acercarnos a poder meditar de nuevo.